Evangelio de Jesucristo contado por San Marcos o contado por San Pedro. A ver, Evangelio de Jesucristo contado por San Marcos o por San Pedro. San Marcos está ahí, ¿no? San Marcos es el autor, del que escribió. Marcos 1, abrí tu Biblia ahí en Marcos 1, si no lo vas a poder seguir acá en la pantalla también, si no te distraigas. Y vamos a leer Marcos 1, del 35 al 39, ¿sí? Marcos 1, del 35 al 39. ¿Qué versiones tenemos acá en la sala? Bien, entonces Luis lo va a leer en NBI, yo lo voy a leer en la del 60 y una versión más, ¿preciso? Nueva traducción de Viviente. Mario lo va a leer en Nueva Traducción Viviente. ¿Qué hacemos? Vamos del pasado al presente. Empezamos con 60, seguimos con NBI, terminamos con Nueva Traducción Viviente. ¿Sí? Lo leemos despacio. Marcos 1, del 35 al 39. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole, le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaban las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Simón y sus compañeros salieron a buscarlo. Por fin lo encontraron y le dijeron: todo el mundo te busca. Jesús respondió: vámonos de aquí a otras aldeas cercanas, donde también pueda predicar. Para eso he venido. Así que recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando demonios. A la mañana siguiente, antes del amanecer, Jesús se levantó y se fue a un lugar aislado para orar. Más tarde, Simón y los otros salieron a buscarlo. Cuando lo encontraron, le dijeron: todos te están buscando. Jesús les respondió: debemos seguir adelante e ir a otras ciudades, y en ellas también predicaré, porque para eso he venido. Así que recorrió toda la región de Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando demonios. Gracias. Y que el Señor, por medio de su Espíritu Santo, nos pueda hablar a cada uno de nosotros, desde los más pequeños hasta los más grandes, los que vienen por primera vez, los que vienen hace mucho tiempo. Que Dios hoy te pueda hablar a vos y a mí específicamente, por medio de su palabra, con la asistencia de su Espíritu Santo, ¿sí? Para todos, no importa que sea la primera vez que venga, no importa que entiendas mucho, que entiendas poco, hoy el Señor quiere hablar y comunicarse con usted, contigo, personalmente. Y el título que le puse a esta predicación es hacer lo que hay que hacer. Hacer lo que hay que hacer. Si ustedes tuvieran que decir, bueno, la iglesia, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿No? Les invito a hacer esa pregunta. Bueno, ¿qué tenemos que hacer como iglesia local de Espronceda este año? El título es hacer lo que hay que hacer. Hacer lo que hay que hacer. Y este relato que acabamos de leer está escrito en Marcos. Y Marcos parece que fue escrito escuchando los sermones de Pedro, ¿sí? Pedro, el discípulo de Jesús, le contó a Marcos seguramente la vida con Jesús, los hechos de Jesús. Entonces Marcos, escuchando a Pedro, escribió el Evangelio de Jesucristo, ¿sí? Entonces lo que estamos escuchando también tiene mucho que ver con lo que Pedro vivió, con lo que Pedro escuchó de primera mano.
Y es un evangelio que está escrito ahí en el año 60 más o menos, de la época cristiana, y tiene mucho énfasis en el sufrimiento del discípulo y en el martirio. Ustedes saben que en el año 64 de la iglesia, de esta era cristiana, hubo una persecución muy fuerte a los cristianos, porque un emperador los acusó de haber generado un incendio en Roma, y bueno, se usó todo eso como una excusa para perseguir a los cristianos. Y en ese contexto, ahí en Roma, donde los cristianos eran perseguidos, eran martirizados quiere decir torturados, perseguidos, torturados, amenazados y asesinados. ¿Por qué? Porque predicar que Jesucristo es el Señor, ¿sí? Que no el César es el Señor, que Jesucristo es el Señor. Entonces, en este contexto, Marcos, escuchando a Pedro, escribe los hechos de Jesús. Y está el énfasis de Marcos es como en las acciones de Jesús. Él cuenta, ¿vieron cuando queremos contar algo lindo que nos pasó? Por ejemplo, fuimos a un campamento y venimos y le contamos a los demás lo que pasó en el campamento. Por lo general lo contamos, bueno, primero fuimos a la playa y después hicimos esto y después hicimos lo otro y después hicimos lo otro. Bueno, Marcos es así, es como que le mete de palo ahí y cuenta muy rápido y cuenta muy así efusivamente los hechos de Jesús. Y están centrados en las acciones de Jesús, en lo que Jesús hacía más que en lo que decía, ¿sí? Es como que él se ubica más en lo que Jesús hacía más que en lo que decía. Como que pone el énfasis, ¿no? Pero bueno, este texto que acabamos de leer, para llegar a este texto vamos a ver qué pasó un poquito antes de este texto. El día anterior, en el día del sábado, Jesús había estado en la sinagoga. La sinagoga era un lugar donde se reunían los judíos para enseñar la palabra, ¿sí? Y había estado en la sinagoga en una aldea que se llamaba Capernaum. Era una aldea pequeña, una aldea en la zona de Galilea. Y en esa aldea pequeña Jesús había enseñado y en la sinagoga la gente se había asombrado. Se asombraba porque él enseñaba con autoridad. Incluso un demonio se manifestó ahí en la sinagoga y le dijo: tú eres el santo de Dios. Y él lo reprendió, le expulsó ese demonio. Después de ese episodio en la sinagoga, donde la gente dice que la gente se asombraba por la autoridad, ¿no? Jesús en la sinagoga se asombraba. Salieron y fueron a la casa ¿de quién es este relato? Según lo hemos dicho, fueron a la casa de Pedro. Y en la casa de Pedro, ahí también la suegra de Pedro estaba ahí, estaba enferma. Jesús la cura, ¿sí? Jesús la cura, la sana. Y esa noche, después de que termina el Sabbat, ahí después de las 6 de la tarde, el día de reposo, imagínense, lo habían escuchado en la sinagoga hablar, se habían asombrado, habían visto que había quitado un demonio, después fue a la casa de Pedro, sanó a la suegra de Pedro, todo el mundo se maravilló. Esa noche, después que terminó el día de reposo, imagínense qué pasó. Todos los enfermos, lisiados, todo el mundo se empezó a acercar a la casa de Pedro, y Jesús dice que ahí en la puerta los sanó, los curó, hizo milagros ahí entre ellos. Imagínense, Jesús tuvo que enseñar la palabra en la sinagoga, después quería irse a lo de Pedro a estar más tranquilo, pero tenía que sanar a la suegra de Pedro. Después dijo: bueno, ahora sí, vamos a descansar. Viene toda la multitud. Y después de esa noche, que imagínense cómo habrá estado Jesús de cansado, de agotado físicamente, sucede esto. Dice que muy de mañana, en el verso 35, dice: levantándose muy de mañana, aún siendo muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Algunas versiones dicen antes de la madrugada, antes que saliera el sol, ¿sí? Bien tempranito, en la oscuridad total, Jesús se levanta y se va ¿a dónde? A un lugar desierto, un lugar solitario, dice, un lugar apartado. ¿Y se va con quién? Se va solo. ¿Y a qué va Jesús a ese lugar solitario solo? Va a orar. O sea que él venía de estar en la sinagoga, la gente asombrada, impactada por lo que él decía. Después va a la casa de Pedro, sana, viene todo el pueblo ahí, un pueblo de 4x4 calles, viene todo el pueblo, imagínense todos los conocidos de Pedro, los amigos de Pedro, todos ahí.
La gente como maravillada, y en la madrugada, o sea, que no durmió tanto, se levanta y se va a un lugar solitario. Y esto me enseñaba que Jesús, esto de la comunión que Jesús tenía con su Padre, ¿no? En el momento como de que las cosas empezaban a ir bien, que había popularidad, que las cosas funcionaban, Él se aleja para entender lo que estaba pasando, ¿no? Se aleja para tener un tiempo de comunión, para no perder el propósito de qué es lo que hay que hacer lo que hay que hacer. Jesús se va a un retiro solo para buscar, como volver a enfocar ahí el propósito de para qué había venido Él. Y en la Biblia tenemos esta expresión de hacer silencio frente a Dios, ¿no? De hacer silencio frente a Dios. Salmo 37, del 5 al 7, vamos a leer. Esta experiencia de hacer silencio frente a Dios. Capaz se lo conoce más porque hay una canción. Dice: guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Perdón, un poquito antes, del 5, del Salmo 37, del 5 al 7. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. En Sofonías 1:7 también dice guardar silencio frente al Señor, ¿no? En 1 Samuel 3:10, como la canción que acabamos de cantar, habla que estoy acá para escucharte, ¿no? Ese momento de oración que debemos tener los cristianos, de cultivar nuestra comunión íntima con el Padre, ¿no? Jesús en un montón de esas tareas se retira solo y nos da un ejemplo de que nosotros también necesitamos momentos a solas, no de hablarle a Dios, sino de callar frente a Él y escuchar su voz. Escuchar su voz y ver qué es lo que hay que hacer, ¿sí? ¿Qué es lo central en nuestra vida? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para nuestra vida? Y Jesús orando solo ahí muy de madrugada, de repente ¿qué pasa? Mirá, buscá ahí en el 36 y 37. Y le buscó, ¿quién? Simón. ¿No? Simón es Pedro. Y los que con él estaban, otros discípulos que recién había llamado a Jesús. Y hallándole le dijeron: todos te están buscando. Acá es la primera vez que Pedro aparece como líder del grupo, ¿sí? Como una persona así que toma la iniciativa y dirige esa búsqueda de Jesús, ¿sí? Imagínate, se despiertan, van a ver dónde está durmiendo Jesús. Jesús no estaba. Bueno, ¿dónde lo habrán ido a buscar? A ver, un pueblo de 4x4. ¿Cuál era el lugar más importante ahí? Que había estado, que había sido asombroso todo lo que había hecho. Habrán ido para la sinagoga, supongo, no lo dice la Biblia, a ver si estaba ahí, porque dice, bueno, debe estar ahí en la sinagoga enseñando. No estaba ahí. A ver, busquen en las habitaciones, lo habrán buscado cada vez más afuera, y lo encuentran en el lugar donde menos lo esperaban, ¿sí? Encuentran a Jesús donde menos se lo esperaban, solo, en un lugar solitario. Y yo pensaba, bueno, Simón y los discípulos dicen: che, Jesús, todos te están buscando, vení, ¿no? Todos te están buscando, vení. Y ese vení es como venía lo que está funcionando, venía a lo que la gente está asombrada, todos hablan de vos, se corrió la voz por otros pueblos, está viniendo gente de todos lados, vení, que está funcionando esto. Y pensaba cómo es esa tentación, ¿no? Que le pusieron y que nosotros tenemos, ¿no? Esa tentación de volver a una predicación exitosa, una predicación que le caiga bien a la gente, una predicación que sea aceptada, ¿no? Que sea feel good, que nos sintamos bien con la predicación. Esa tentación a volver a lo conocido, a volver a lo que funciona, a volver a lo exitoso, volver a lo que salió bien.
Y vaya si tenemos esta tentación de volver como iglesia a este tipo de predicación. Y Jesús, ¿qué les contesta a Simón y a los discípulos? ¿No? Como que lo tientan ahí para, venite Jesús, venite. Y Jesús, ¿qué les dice? Mirá, buscá ahí en el 38. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y 39. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Entonces Jesús, cuando lo llama a Pedro, lo llama a los amigos, vení, vamos, volvé. Jesús le dice, sí, dale, vamos a volver a la sinagoga a predicar. ¿Le dice eso? ¿Qué les dice? Vamos, ¿a dónde? A otros pueblos, a los lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. Luego de ese momento de intimidad de Jesús con su Padre, luego de ese momento de comunión íntima con su Padre, donde calla frente a su Padre, donde escucha a su Padre, Jesucristo pone énfasis en lo que hay que hacer. Jesucristo pone énfasis en lo que hay que hacer. Ir a lugares nuevos, ir a lugares incómodos. Y esto de salir a lugares nuevos, a lugares incómodos, a predicar, también es un llamado para nosotros, ¿no? Un llamado para la iglesia. Y fíjate que Pedro y los otros discípulos, lo que implicaba esto. O sea, Pedro tenía una casa en Capernaum, tenía barcos de pesca, tenía empleados, ahora tenía la popularidad porque Jesús se había alojado en su casa, había sanado a su suegra, todos sus familiares, sus parientes lo conocían, un pueblo de 4x4, así, 4 cuadras por 4. Imagínate, Pedro era como el top ahí del pueblo en ese momento, ¿no? Después de Jesús. Y le dice, no, Pedro, vámonos a lugares, a otros lados. Y para Pedro y para los discípulos implicaba eso, salir de ese lugar seguro, de ese lugar estable, de ese lugar popular, de ese lugar exitoso, de ese lugar de poder, para ir a otros lugares a predicar. Y este ir a otros lugares a predicar, a Pedro le costó la muerte. Y dice Jesús, para esto he venido, porque para esto he venido. Y el Evangelio nos relata en 1.15, Marcos 1.15, ¿para qué vino Jesús? ¿Sí? Están las palabras de Juan. Marcos 1.15. Perdón, Marcos 1.14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, ahora sí, son palabras de Jesús. Jesús decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Hacer lo que hay que hacer, predicar lo que hay que predicar. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Esta predicación que Juan ya anunció antes fue tan impopular o tan revolucionaria que a Juan le costó la cárcel. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando bautiza a Jesús? Después lo encarcelan a Juan. Y ese encarcelamiento de Juan hace que Jesús se vaya hasta Galilea. ¿Sí? Estaban en Judea, Samaria, Galilea, montañas, desierto, mar. Hace que Jesús vaya del lugar seguro ahí de la zona central de la religión de Jerusalén, vaya a Galilea, una provincia apartada, una provincia de cultura mestiza, donde se mezclaba la cultura griega, la cultura judía. Jesús, a partir del encarcelamiento de Juan, se va a un lugar apartado. Uno supone que porque si se quedaba ahí, muy pronto lo iban a matar, ¿no? Y necesitaba tiempo para predicar el Evangelio, necesitaba tiempo para predicar que el tiempo de Dios se ha cumplido, que su reino se ha acercado y que debemos arrepentirnos y creer
en el Evangelio. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer como iglesia? ¿Qué es lo que debemos hacer como cristianos, cada uno de nosotros? Y Marcos 16, 15 al 18, recuerden que Marcos escuchó a Pedro, ¿no? Y acá estamos como escuchando también las palabras de Pedro. ¿Qué debemos hacer como creyentes? Marcos 16, del 15 al 18. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanará. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Hacer lo que hay que hacer. Enfocarnos en lo que hay que enfocarnos. Y este Evangelio de arrepentimiento que tenemos que compartir, hermanos, que tenemos que compartir, hermanas, C.S. Lewis decía que predicar solo una parte del Evangelio, o aquellas partes que me agradan del Evangelio, usaba una metáfora, obviamente es una ilustración, es como un buen vino rebajarlo con agua, ¿no? Y ahí Fernando se rasga la vestidura, porque él sabe, ¿no?, lo que vale un buen vino, el tiempo que lleva, cómo rebajar con agua un buen vino. John Stott también plantea que hay que predicar todo el Evangelio, independientemente de lo que yo opine o lo que yo sienta, predicar todo el Evangelio. Pablo decía: ay de mí, si no predico el Evangelio. 1 Corintios 9, 16. Y Pablo en Romanos 1, 16 dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. 2 Corintios 4, 5. Y Gálatas 1, 6 al 9, Pablo escribía a los Gálatas que habían escuchado el Evangelio, pero que ahora estaban escuchando otros evangelios, habían escuchado sutilezas que se estaban metiendo en ese Evangelio. Dice, mirá lo que les dice: estoy horrorizado, Gálatas 1, 6 al 9, NTV, estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Acá está hablando de los judaizantes. Si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Repito lo que ya hemos dicho, por las dudas, si no quedó claro. Si alguien predica otra buena noticia distinta de la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. Queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, decía Pablo, sino el favor de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Hermanos, como creyentes debemos hacer lo que hay que hacer. Como iglesia, el desafío es hacer lo que hay que hacer. Primero, cada uno tener estos momentos como Jesús, de tener intimidad con el Padre para ver cuál es el propósito para nuestra vida, para ver qué es lo que hay que hacer, qué es lo que hay que predicar. Tener intimidad en oración cada uno con el Padre. Y segundo, como Él nos pidió, predicar todo el Evangelio. Todo el Evangelio, ¿sí? El Evangelio de arrepentimiento. Y 1 Pedro 2.9, Pedro, si habrá aprendido la lección, que ahí en esa misma época escribe lo siguiente, ya de mayor, desde Roma, dice que escribe desde Babilonia, usando esa imagen para Roma. 1 Pedro 2, 9 y 11 dice: mas vosotros sois
linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Todo eso para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros en otro tiempo no erais pueblo. A otra versión dice, no era familia, pero que ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habrías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Hermanos, hermanas, desafío para nuestra vida, tener tiempo de intimidad con Dios, tener tiempo de comunión íntima con Dios, para enfocarnos en hacer lo que hay que hacer. ¿Sí? Que su Espíritu Santo nos ayude a hacer lo que hay que hacer y a predicar todo el Evangelio. Y vamos a terminar cantando 2 canciones que tienen que ver con estos 2 pasos. El primer paso, comunión con el Padre, intimidad personal, como dice ahí en Juan, en 1 Juan creo, poder decirle a Dios, Abba Padre, ¿no? Padre querido, una relación íntima. Y esa relación íntima, entiendo quién soy, entiendo que soy elegido, entiendo que soy linaje, entiendo que soy sacerdote, entiendo que soy adoptado, entiendo que soy hijo, entiendo que soy justificado, entiendo que soy redimido. ¿Para qué? Para predicar el Evangelio, ¿sí? Y de paso sano mi autoestima ahí. Cantamos estas 2 realidades, intimidad con el Señor para predicar. Entonces la primera canción es Una vez más y la segunda es, no la vamos a pelear, ya la saben, Somos el pueblo de Dios. A ver. Y nos podemos poner en pie, aquellos que deseen. Me acerco a ti, con libertad, en adoración. Tú eres mi Dios, tu Hijo soy, mi comunión contigo es una dulce bendición. Una dulce bendición. Abba Padre, te amo Señor, quiero estar en comunión, yo quiero estar contigo. Una vez más, me acerco a ti, con libertad, en adoración. Tú eres mi Dios, tu Hijo soy, mi comunión contigo es una dulce bendición. Abba Padre, Abba Padre, estar contigo es una dulce bendición. Abba Padre, te amo Señor, quiero estar en comunión, yo quiero estar contigo. Quiero estar en comunión,
estar contigo. Y cantemos estas palabras, esta canción inspirada en las palabras de Pedro. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió. Espíritu dio para darnos poder y ser hijos de Él, y llevaremos tu gloria trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad.